Suegra, ya cancelé esta tontería. 4.800 pesos al mes por una vieja que ni sale de su cuarto. Es un gasto inútil. Eso me dijo mi yerno Gerardo mientras me arrebataba la carta del seguro médico de las manos. Yo tenía un pedazo de pan dulce a medio camino de la boca. Mi hija Lorena estaba sentada frente a mí, mirando su plato de huevos revueltos como si ahí estuviera escrito el secreto del universo. No dijo nada. No levantó la vista, y yo me quedé con el pan en el aire, sintiendo cómo el café se me enfriaba en el estómago. Soy refugio. Tengo 74 años. Fui enfermera del Hospital General durante 35 años. Aguanté turnos de 24 horas, sangre, vómito, pacientes que morían solos a las 4 de la madrugada mientras yo les sostenía la mano. Creí que había visto de todo. Pero nunca imaginé que mi propio yerno intentaría matarme de a poquito con dulces de menta. Esa noche, 3 días después de que Gerardo cancelara mi seguro, me desperté a las 3 de la madrugada con la boca seca como papel de lija. La lengua se me pegaba al paladar y sentía el corazón golpeándome las costillas como si quisiera salirse. Un zumbido agudo me perforaba los oídos. Ese pitido que conozco bien porque me ha acompañado cada vez que la presión se me dispara. Extendí la mano hacia el buró, buscando a ciegas el frasco de pastillas. Lo encontré. Lo abrí. Me eché 2 pastillas a la boca y las tragué con el resto de agua tibia que tenía en el vaso. Sabían raro. No era el sabor amargo del losartán que llevo tomando desde hace 8 años. Era algo dulce, empalagoso, con un regusto a menta barata y azúcar quemada que se me quedó pegado en la garganta. Encendí la lámpara del buró con manos temblorosas. Tomé el frasco y lo acerqué a la luz. La etiqueta decía: losartán 50 miligramos, igual que siempre. Pero las pastillas de adentro no eran blancas y ovaladas. Eran redondas, verdosas, con un brillo grasoso. Eran pastillas de menta, de esas que venden en las tiendas de a peso, en bolsitas de celofán con dibujitos corrientes. Me quedé mirando el frasco como si fuera una serpiente enroscada. El zumbido en los oídos se hizo más fuerte. Sentí como la sangre me latía en las sienes, en el cuello, detrás de los ojos. Supe, con esa certeza fría que te da la experiencia de toda una vida en hospitales, que mi presión estaba por las nubes. Y supe algo más, que no era un error, que alguien había cambiado mis medicinas a propósito. Todo empezó una semana antes, aunque las señales venían de mucho más atrás. Yo solo no quería verlas. Gerardo llegó ese martes a la casa con una sonrisa que le partía la cara en 2. Traía una bolsa de papel de esas tiendas del centro donde venden relojes y lentes de imitación. Se sentó en la sala, sacó una caja negra con letras doradas y la abrió con la ceremonia de quien está develando una obra de arte. «Miren nomás», dijo levantando el reloj hacia la luz. «Un Rolex. Bueno, casi. Pero se ve igualito al original. ¿A poco no está chingón?» El reloj era grande, ostentoso, con la carátula negra y manecillas doradas. Y hacía un ruido, un tic-tac constante, metálico, irritante, como un goteo de agua en un techo de lámina. Ese sonido se me metió en la cabeza desde el primer momento y ya no salió. Lorena aplaudió como niña chiquita. «¡Ay, mi amor! Te queda precioso. ¿Cuánto te costó?» Gerardo me miró directamente, a mí, con esa sonrisa de gato que acaba de comerse al canario. 4.800 pesos. Exactamente lo que nos ahorramos del seguro de tu mamá. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada.
El mareo subió desde el estómago. Ese vértigo que conozco bien y que me avisa cuando la presión se está disparando. Me agarré del brazo del sillón para no tambalearme. El seguro médico es importante, Gerardo, dije, y me sorprendió lo débil que sonó mi voz. A mi edad, cualquier cosa puede pasar. Un infarto, un derrame. Gerardo se carcajeó. Literalmente se carcajeó, echando la cabeza hacia atrás, mostrando una muela picada que nunca se ha hecho arreglar. Ay, suegra, no sea dramática. Usted está más sana que yo. Además, ¿para qué quiere seguro si ni sale de su cuarto? Lo único que hace es ver televisión y comer. Si se enferma, pues la llevamos al centro de salud como todo el mundo. Busqué la mirada de Lorena. Mi hija. Mi sangre. La niña que parí con 18 horas de labor. La que amamanté hasta los 2 años. La que cargué en la espalda mientras trabajaba turnos dobles para pagarle la escuela privada. Lorena seguía mirando el reloj de su esposo con admiración, como si fuera una joya de verdad y no una porquería de imitación que probablemente se iba a descomponer en un mes. No dijo nada, ni una palabra en mi defensa. Me levanté despacio, sintiendo las rodillas crujir y el piso moverse ligeramente bajo mis pies. «Voy a mi cuarto», murmuré. «Me duele la cabeza». Gerardo ni siquiera volteó. Ya estaba tomándose fotos con el reloj para subirlas a sus redes sociales. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj de Gerardo, atravesando las paredes delgadas del departamento. El sonido era constante, implacable, como un recordatorio de todo lo que me habían quitado. Con cada tic pensaba en los 4.800 pesos que ya no protegían mi salud. Con cada tac pensaba en la cara de mi hija, mirando hacia otro lado. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Al día siguiente, cuando fui a tomar mis medicinas de la mañana, algo me pareció extraño. El frasco del losartán se veía igual, pero cuando lo abrí, las pastillas tenían un olor diferente, más dulce. Pensé que eran imaginaciones mías, que el estrés me estaba afectando, que a mi edad una empieza a confundir las cosas. ¡Qué tonta fui! Esa semana fue un infierno silencioso. Cada mañana me despertaba más cansada que cuando me acostaba. El cuerpo me pedía a gritos las medicinas reales, pero yo no lo sabía. Pensaba que era la edad, que así se sentía tener 74 años, que quizás Gerardo tenía razón y yo estaba exagerando mis achaques. El mareo se volvió mi compañero constante. No era un mareo fuerte, de esos que te tumban al piso, sino uno sutil, persistente, como si el mundo estuviera ligeramente inclinado hacia la izquierda. Caminaba pegada a las paredes por miedo a perder el equilibrio. Me sentaba cada 5 minutos porque las piernas me fallaban. Los tobillos se me hincharon como globos. Por las noches tenía que dormir con almohadas debajo de los pies para que la sangre circulara, pero ni así bajaba la inflamación. La piel se me puso brillante, tirante, como si fuera a reventar en cualquier momento. Cuando apretaba con el dedo, quedaba un hoyo que tardaba minutos en desaparecer. Y las noches... Dios mío, las noches. Me despertaba a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada con el corazón acelerado y la sensación de que algo terrible estaba por pasar. El sudor frío me empapaba el camisón. El zumbido en los oídos era tan fuerte que no podía escuchar nada más. Me quedaba acostada en la oscuridad, mirando el techo manchado del cuarto de servicio, preguntándome si iba a amanecer viva.
Ahora sé que eran síntomas de presión arterial descontrolada. Ahora sé que cada uno de esos episodios era mi cuerpo gritándome que algo andaba muy mal. Pero en ese momento, sola en ese cuarto sin ventana, lo único que podía hacer era rezar. Gerardo me veía cada vez peor y no hacía nada. Es más, parecía satisfecho. «Suegra, se ve muy pálida hoy», me decía con esa sonrisa de llena. «¿No será que está comiendo mucho? Ya sabe que la gordura trae problemas». Y yo, como una idiota, me sentía culpable. Pensaba que tenía razón, que era mi culpa, que si hubiera sido menos estorbo, menos gasto, quizás me habrían tratado mejor. Así funciona el abuso. Te convence de que te lo mereces. Te hace creer que el problema eres tú, no quien te está lastimando. Te roba la capacidad de ver las cosas como son y te deja ciega en tu propia casa. Para entender cómo llegué a vivir así, en un cuartito sin ventana, dependiendo de la buena voluntad de un yerno que me odia, tengo que contarles mi historia. No para dar lástima, sino para que entiendan que esto no pasó de la noche a la mañana. Fue un goteo constante, año tras año, hasta que me encontré ahogándome sin darme cuenta de cuándo había empezado a llover. Yo entré a trabajar al Hospital General cuando tenía 22 años. Era otra época. Los hospitales públicos estaban hasta el tope. Las enfermeras hacíamos de todo. Limpiábamos heridas, poníamos sondas, consolábamos a los familiares, amortajábamos a los muertos. El olor a cloro se me metió tan profundo en la piel que hasta la fecha, cuando entro a un hospital, siento que regreso a casa. Trabajé turnos de 24 horas seguidas. A veces, 36 cuando había emergencias. Me casé con Aurelio, un hombre bueno que trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad. Y tuvimos a Lorena. La criamos con lo justo, sin lujos, pero nunca le faltó nada. Yo llegaba del hospital con los pies hinchados, las manos agrietadas de tanto lavármelas, y todavía tenía fuerzas para hacerle la tarea y prepararle su lonchera del día siguiente. Mi madre, que en paz descanse, me decía: «Mija, tú siempre dando y los demás siempre tomando. Un día te vas a quedar sin nada que dar». Yo le contestaba que eso era lo que hacían las madres, que para eso estábamos. Que el amor de madre no se acaba nunca. Qué equivocada estaba. Aurelio murió hace 15 años de un infarto fulminante. Se fue al trabajo un martes por la mañana. Me dio un beso en la frente como siempre. Y a las 11 de la mañana me llamaron del hospital para decirme que había llegado sin vida. Ni siquiera pude despedirme. Ni siquiera pude decirle que lo amaba una última vez. Después de eso, me quedé sola en la casa que habíamos comprado juntos. Lorena ya se había casado con Gerardo, un tipo que desde el principio me cayó gordo, aunque nunca lo dije. Había algo en su manera de mirar, de calcular, que me recordaba todos esos familiares de pacientes que llegaban al hospital preguntando cuánto iba a tardar en morirse el abuelo para poder cobrar la herencia. Pero Lorena lo amaba. O eso decía. Y yo, como buena madre, me tragué mis opiniones y sonreí en la boda. Cuando se casaron, vinieron a pedirme prestado para el enganche de su departamento. 180.000 pesos. Era casi todo lo que tenía ahorrado después de 30 años de trabajo. Gerardo me prometió que me lo devolverían en 2 años. «Es una inversión, suegra», me dijo con esa sonrisa de vendedor de autos usados. «En cuanto estabilicemos las finanzas, le pagamos hasta con intereses». Han pasado 8 años. No he visto un solo peso de regreso.
y cada vez que intentaba tocar el tema, Lorena cambiaba la conversación, o Gerardo se ponía de mal humor y no hablaba en días. Hace 5 años, Gerardo perdió su trabajo. Decía que lo habían despedido injustamente, que iba a demandar, que ya casi le caía un dinero de la liquidación. La liquidación nunca llegó. El nuevo trabajo tampoco. Durante 8 meses, yo pagué la renta de su departamento con mi pensión de jubilada. 12.000 pesos mensuales que salían de mis ahorros mientras Gerardo se la pasaba buscando oportunidades y jugando videojuegos hasta las 3 de la mañana. ¿De qué ciudad me están viendo hoy? Porque necesito saber que no estoy sola en esto. Necesito saber que alguien más entiende lo que se siente, dar todo y recibir desprecio a cambio. Hace 3 años, mi salud empezó a fallar. La diabetes que había controlado durante décadas se descompensó. La presión se me disparaba sin razón. Los doctores me dijeron que necesitaba cuidados, que no podía vivir sola en una casa de 2 pisos, donde las escaleras se me habían vuelto enemigas. Lorena me sugirió que me fuera a vivir con ellos. «Así te cuidamos, mamá», me dijo con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Y de paso nos ayudas con los niños». Vendí mi casa. La casa donde viví 30 años con Aurelio, donde crié a Lorena, donde están enterrados en el jardín los restos de 3 perros que amé como hijos. La vendí por 800.000 pesos porque el mercado estaba malo y tenía prisa. Gerardo se ofreció a invertir el dinero por mí. «Para que le genere rendimientos, sí, suegra. Usted no sabe de finanzas». Como una idiota, acepté. El dinero pasó a una cuenta donde yo no tenía firma. Solo Gerardo podía mover esos fondos. Cada mes me daba una cantidad para mis gastos personales, como si me estuviera haciendo un favor con mi propio dinero. Al principio me instalaron en el cuarto de huéspedes. Era pequeño, pero tenía ventana, y podía ver un pedacito de cielo entre los edificios. Pero a los 6 meses, Gerardo decidió que necesitaba una oficina para su negocio de consultoría, que nunca despegó. «Suegra, la vamos a pasar al cuarto de servicio. Es temporal, mientras consigo un cliente grande. El cuarto de servicio no tiene ventana. Mide 3 metros por 2. Apenas cabe la cama individual. Un buró diminuto y un ropero de plástico donde guardo lo poco que me queda. Las paredes están manchadas de humedad y en las noches se escuchan las ratas corriendo por el techo falso. Eso fue hace 2 años. Sigo en el cuarto de servicio. El cliente grande nunca llegó. Pero aún así, aún con todo eso, yo aguantaba. Me decía que era el precio de estar cerca de mis nietos, de no morir sola en un asilo. Me convencía de que Gerardo era difícil, pero no malo, que Lorena me quería aunque no lo demostrara. Me repetía las mentiras que nos contamos las madres para seguir adelante, hasta que empezaron las pequeñas crueldades. Primero fue el candado en el refrigerador. Gerardo lo puso un día sin avisar. «Es que la suegra come mucho de noche», le explicó a Lorena mientras yo estaba presente, como si fuera una mascota que había que controlar. «Mira nomás cómo está de gorda. Le estamos haciendo un favor». «No estoy gorda, estoy hinchada. Los tobillos se me inflan por la retención de líquidos, un síntoma de que los riñones no están funcionando bien. Pero Gerardo no sabe la diferencia, y aunque la supiera, no le importaría». Luego vino el racionamiento del agua caliente. «El gas está carísimo, suegra. Báñese rápido y con agua tibia. No necesita hervirse como tamal». Empecé a bañarme a las 5 de la mañana, antes de que se despertaran,
para poder tener aunque sea unos minutos de agua caliente. Pero Gerardo se dio cuenta y empezó a cerrar la llave de paso del calentador por las noches. Me bañaba con agua fría. A los 74 años, con las articulaciones inflamadas y la circulación mala, el agua fría se siente como cuchillos entrando por la piel. El primer mes aguanté porque pensaba que era temporal. El segundo mes aguanté porque no quería causar problemas. El tercer mes empecé a darme cuenta de que esto no iba a cambiar, de que para ellos yo no era un ser humano sino un problema a resolver, una boca que alimentar, un gasto que minimizar. Las humillaciones pequeñas se fueron acumulando como gotas de agua que horadan la piedra. Gerardo, que cambiaba de canal cuando yo estaba viendo mi telenovela. Lorena, que olvidaba invitarme a las cenas familiares con sus amigas. Los cumpleaños que pasaban sin que nadie me felicitara. Las navidades donde mi regalo era una caja de galletas de supermercado, mientras ellos se daban tablets y perfumes caros. Y yo seguía ahí, tragándome cada desplante con agua, como las medicinas falsas que me estaban matando. Hubo un momento, lo recuerdo muy bien, cuando casi me di por vencida. Fue una noche de jueves, como a las 2 de la madrugada. Estaba acostada en ese cuarto sin ventana, oyendo a las ratas correr por el techo, sintiendo el corazón salírseme del pecho por la presión alta, y pensé, si me muero aquí, nadie va a notar la diferencia. Quizás ni siquiera es tan malo morirse. Quizás es más fácil que seguir viviendo así. Fue el pensamiento más oscuro que he tenido en mi vida. Y viniendo de alguien que trabajó 35 años en un hospital, que vio morir a cientos de personas, que sabe lo que vale cada respiración. Eso dice mucho. Pero entonces, en medio de esa oscuridad, escuché algo. El maldito tic-tac del reloj de Gerardo, atravesando las paredes como una tortura china. Tic-tac, tic-tac. El sonido del dinero de mi seguro médico convertido en vanidad barata. Y sentí rabia, una rabia tan grande que me llenó el pecho y me sacó de ese hoyo negro donde estaba cayendo. Pensé, no voy a morirme para darle gusto a ese cabrón. No voy a hacerle el trabajo fácil. Si me quieren muerta, van a tener que trabajar para lograrlo. Esa rabia me salvó la vida. La rabia a veces es lo único que nos mantiene en pie, cuando todo lo demás nos falla. Las comidas también cambiaron. Al principio comía con ellos en la mesa. Luego Gerardo empezó a quejarse de que yo masticaba muy fuerte, de que hacía ruidos al comer, de que mi presencia le quitaba el apetito. Lorena sugirió que comiera en mi cuarto, para que estés más cómoda, mami. Ahora me traen un plato con las sobras después de que ellos terminan. A veces la comida ya está fría. A veces no me traen nada y tengo que esperar hasta el día siguiente. Pero yo seguía aguantando, porque eso es lo que hacemos las mujeres de mi generación. Aguantamos. Nos tragamos el orgullo con tal de no causar problemas. Preferimos el dolor silencioso al escándalo de defendernos. Todo cambió la noche que descubrí las pastillas de menta. Después de despertar con el corazón desbocado y el zumbido en los oídos, después de darme cuenta de que llevaba días tomando dulces en lugar de medicina, supe que tenía que actuar. Pero no podía enfrentarlos directamente. Gerardo era capaz de cualquier cosa, y Lorena ya había demostrado de qué lado estaba. Esperé a que amaneciera. A las 7 de la mañana, cuando escuché a Gerardo salir al baño, me levanté con cuidado y fui a la cocina. El bote de basura estaba debajo del fregadero, cerrado con otro de sus malditos candados,
Pero la bolsa de reciclaje estaba afuera porque la recogían ese día. Metí las manos entre las botellas de plástico y las cajas de cartón. Encontré lo que buscaba casi al fondo. Los frascos vacíos de mis medicinas. El de losartán, el de metformina para la diabetes, el de la aspirina para la circulación. Todos vacíos. Todos con la etiqueta original, pero sin una sola pastilla adentro. Y junto a ellos, arrugado y manchado de grasa, un recibo. Un recibo de Dulcería La Abejita, por la compra de 3 bolsas de pastillas de menta. Sabor a hierbabuena. Fecha de compra. El mismo día que Gerardo canceló mi seguro médico. Las manos me temblaban mientras sostenía ese papel. No de miedo, de rabia. Una rabia que me subía desde el estómago y me apretaba la garganta como un puño. Ese desgraciado no solo me había quitado mi seguro, me estaba quitando mis medicinas. Me estaba matando de a poquito, peso a peso, pastilla sin a pastilla. Y lo peor es que nadie lo sabría. Si yo moría de un derrame o un paro cardíaco, todos dirían que era cosa de la edad. Pobrecita doña Refugio, ya estaba muy grande. Es que no se cuidaba. Comía mucho y no hacía ejercicio. Nadie sospecharía del yerno atento que se ofreció a administrar las finanzas de su suegra. Guardé el recibo en mi sostén, junto al corazón. Era mi evidencia, era mi arma. Pero necesitaba más. Necesitaba ayuda. Mi comadre Esperanza vive al otro lado de la ciudad, en la colonia Tepeyac. Nos conocemos desde que éramos estudiantes de enfermería, hace más de 50 años. Ella fue la madrina de Lorena, la que me sostuvo cuando murió Aurelio, la que me advirtió que no vendiera mi casa. Refugio, no seas mensa, me dijo en aquella ocasión. Si les das todo, te van a tratar como trapeador. No le hice caso. Pensé que exageraba. Pensé que mi familia era diferente. Le llamé desde el teléfono del cuarto de servicio, en voz muy baja, a las 6 de la mañana cuando estaba segura de que todos seguían dormidos. Esperanza, soy yo. Necesito que vengas por mí. ¿Qué pasó, comadre? Te oyes muy mal. No puedo explicarte por teléfono. Solo ven. Por favor. Esperanza llegó 1 hora después en un taxi. Yo la esperaba en la esquina, con solo mi bolsa y una muda de ropa que pude sacar sin que me vieran. Cuando me vio, se le descompuso la cara. Refugio, por Dios, pareces muerta en vida. Era cierto. Me había visto en el espejo esa mañana y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, rodeados de círculos oscuros como si alguien me hubiera golpeado. La piel se veía grisácea, sin vida. Había perdido varios kilos sin darme cuenta. No porque estuviera a dieta, sino porque apenas comía. Y el pelo, que siempre había sido mi orgullo, estaba opaco y se me caía a puños cada vez que me lo cepillaba. Así se ve a alguien que está siendo envenenado lentamente. Así se ve una muerte a plazos. Me subí al taxi sin contestar. Hasta que no estuvimos lejos, muy lejos del departamento, donde me habían convertido en prisionera, no pude hablar. Le conté todo. Las pastillas cambiadas, el seguro cancelado, la pensión desviada, el cuarto sin ventana, el candado en el refrigerador, el agua fría. Las humillaciones diarias que había normalizado hasta que casi me matan. Esperanza me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tenía los ojos húmedos y los puños apretados. Ese cabrón y tu hija son peor que culebras, comadre. Pero no te preocupes. Mi hijo Rodrigo es abogado.
¿Te acuerdas? Se especializa en derechos de adultos mayores. Vamos a sacar a esos rateros en limpio. Primero fuimos a una clínica comunitaria, donde Esperanza conocía a la directora. Me hicieron estudios de sangre, me tomaron la presión, me revisaron de pies a cabeza. Los resultados confirmaron lo que yo ya sabía. Tenía la presión en 180/110. Niveles de azúcar descontrolados. Signos de deshidratación crónica y desnutrición. «Señora Refugio», me dijo el doctor, un muchacho joven con cara de preocupación. «Usted está a un paso de una crisis hipertensiva. Si no hubiera venido hoy, en una semana podría haber tenido un derrame cerebral o un infarto». «¿Una semana?» Eso me quedaba de vida si seguía tomando dulces de menta en lugar de medicinas. El doctor me explicó lo que estaba pasando en mi cuerpo con palabras simples, para que entendiera la gravedad. La presión arterial alta es como una manguera con demasiada agua. Las paredes se van debilitando hasta que revientan. En mi caso, las paredes eran las arterias de mi cerebro y de mi corazón. Cada día sin medicamento real era un día más cerca del punto de ruptura. «Ha tenido mucha suerte», me dijo mientras me recetaba las pastillas correctas. «Algunos pacientes en su situación no tienen la oportunidad de contarlo. Los encontramos tirados en el piso con medio cuerpo paralizado. O simplemente no los encontramos vivos». Salí de esa clínica con una bolsa de medicinas, un diagnóstico que me heló la sangre y una claridad mental que no había tenido en meses. Gerardo no era solo un yerno abusivo y ratero, era potencialmente un asesino. Y mi hija, al no hacer nada, era su cómplice. Esa noche, en la casa de Esperanza, después de tomarme las pastillas correctas por primera vez en semanas, dormí de corrido, sin mareos, sin zumbidos, sin el corazón saliéndose del pecho. Me desperté a las 7 de la mañana sintiéndome casi humana de nuevo. Y entonces empezó la verdadera pelea. Me dieron las pastillas correctas, las de verdad, y me explicaron cómo tomarlas. Me dieron también un documento médico oficial que certificaba mi estado de salud y las consecuencias de no haber recibido tratamiento adecuado. Ese papel, junto con el recibo de la dulcería, era mi pasaporte a la justicia. Esperanza me llevó a su casa, un departamento pequeño pero luminoso, en un edificio viejo con vecinos que se conocen y se cuidan. Me instaló en el cuarto de su hija que se fue a vivir a Guadalajara, y por primera vez en años dormí en una cama decente, con sábanas limpias, en un lugar donde nadie me miraba como estorbo. ¿Alguna vez han sentido que su vida para ellos vale menos que un par de pesos? Cuéntenme sus historias, porque yo pasé 3 años sintiéndome así, como un mueble viejo que nadie quiere, pero que da hueva tirar a la basura. Pasaron 2 días antes de que mi familia se dignara a buscarme. 2 días completos en los que mi hija no llamó a la policía, no fue a los hospitales, no preguntó a los vecinos. 2 días en los que mi desaparición no le importó a nadie. Fue Gerardo quien finalmente llamó, y no porque estuviera preocupado por mi bienestar, sino porque necesitaba que firmara unos papeles para un trámite de la pensión. Lo sé porque Esperanza contestó el teléfono y lo puso en altavoz para que yo escuchara. «Bueno, ¿quién habla?» «Soy Gerardo, el yerno de Refugio. ¿Está ella ahí?» «¿Y a ti qué te importa dónde está mi comadre?» «Mire, señora, no tengo tiempo para esto. Necesito que la suegra vengan a firmar unos documentos. Es urgente». «Ah, ahora sí es urgente. Hace 3 días que no está en tu casa y hasta hoy
llamas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Gerardo, más tensa. ¿Usted le está metiendo ideas? Mire, la suegra está grande, se confunde. A veces inventa cosas. Es la edad. La única cosa que mi comadre inventó fue creer que ustedes eran familia. Pero no te preocupes, ya sabe la verdad. Y sus abogados también. Gerardo colgó sin decir nada más. Al día siguiente, Esperanza y yo fuimos al despacho de su hijo Rodrigo. Era un lugar modesto, pero ordenado, con diplomas en la pared y un librero lleno de códigos y leyes. Rodrigo me escuchó con atención, tomó notas, revisó los documentos que llevaba. «Doña Refugio», me dijo cuando terminé de contarle todo. «Lo que su yerno ha hecho tiene varios nombres legales. Robo, fraude, administración desleal de bienes ajenos y posiblemente intento de lesiones graves. Lo de las medicinas es especialmente serio. Sustituir el tratamiento de una persona mayor por placebos sin su conocimiento puede considerarse una forma de violencia familiar». «¿Puedo recuperar mi dinero?», pregunté. Era lo único que me importaba. No quería venganza. Quería justicia. Quería lo que era mío. «Vamos a intentarlo. Primero necesitamos documentar todo. Los movimientos de la cuenta, dónde está su dinero, los pagos del seguro, las facturas de las medicinas. También vamos a solicitar una auditoría de su pensión, porque sospecho que su yerno ha estado desviando fondos sin su autorización. Durante las siguientes semanas, mientras yo me recuperaba en casa de Esperanza, Rodrigo y su equipo trabajaron como detectives financieros. Lo que encontraron me dejó helada. Gerardo había estado robándome sistemáticamente durante 3 años. De los 800.000 pesos de la venta de mi casa, quedaban apenas 120.000. El resto se había ido en inversiones que nunca existieron, en pagos de tarjetas de crédito a nombre de Gerardo y Lorena, en compras de electrodomésticos, ropa de marca y ese maldito reloj de imitación que hacía tic-tac. Mi pensión, que debía llegarme completa cada mes, había sido desviada a una cuenta mancomunada donde solo Gerardo tenía firma. Él me daba una fracción mientras se quedaba con el resto. En 3 años me había robado más de 200.000 pesos de pensión. Y lo del seguro médico era peor de lo que pensaba. Gerardo no solo canceló mi póliza, también cobró un reembolso por cancelación anticipada, que se embolsó sin decirme nada. 15.000 pesos que nunca vi. Me había convertido en su cajero automático personal. Y cuando el cajero empezó a fallar por falta de mantenimiento, decidió que era más barato dejarlo morir que seguir invirtiendo en él. Regresé al departamento de Lorena una tarde, sin avisar. Rodrigo me había aconsejado que documentara todo, que tomara fotos del cuarto donde me tenían, que recuperara cualquier documento personal que pudiera necesitar. Gerardo me recibió en la puerta con cara de pocos amigos. «Mire quién apareció. ¿Ya se le pasó el berrinche, suegra?». No le contesté. Pasé a su lado y fui directo a mi cuarto, el cuarto de servicio sin ventana. Tomé fotos con el celular viejo que Esperanza me había prestado. Las paredes manchadas de humedad, el techo con las manchas de las goteras, el ropero de plástico donde guardaba toda mi vida en 3 cajones. Lorena apareció en la puerta. «Mamá, ¿qué haces? Gerardo dice que andas diciendo cosas muy feas de nosotros». La miré. Vi su cara de preocupación, pero no era preocupación por mí. Era preocupación por ella misma, por lo que pudiera pasar si sus pecados salían a la luz. «No estoy diciendo nada que no sea verdad, Lorena. Es que tú no entiendes cómo son las cosas.
Gerardo trabaja muy duro. Los gastos son muchos. Los niños necesitan... Lorena, la interrumpí. ¿Sabes de dónde salió el dinero para el Rolex de tu esposo? De mi seguro médico. ¿Sabes con qué me he estado tratando la presión este último mes? Con dulces de menta. Tu esposo cambió mis medicinas por porquerías de tienda de a peso. La cara de Lorena cambió. Por un segundo, por un maldito segundo, vi algo en sus ojos que podría haber sido vergüenza. O quizás solo fue miedo de que la descubrieran. Eso no es cierto. Gerardo nunca haría algo así. Saqué el recibo de la dulcería. Se lo puse en la cara. Aquí está la prueba. Mismo día que canceló el seguro. Misma cantidad de bolsas que frascos de medicina tengo. ¿Todavía vas a defenderlo? Lorena no contestó. Se quedó mirando el recibo como si fuera una serpiente venenosa. Luego miró hacia el pasillo, donde seguramente estaba Gerardo escuchando. «Mamá, por favor». Su voz bajó a un susurro. «No hagas esto. Piensa en los niños. Si Gerardo tiene problemas legales, nos vamos a quedar en la calle». Ahí estaba. La verdadera preocupación de mis hijas. No que su madre casi muriera. No que su esposo fuera un ladrón y posiblemente un asesino en potencia. Lo que le importaba era no perder su estilo de vida. Estaba hasta el copete, harta de ser la mártir silenciosa, harta de tragar sapos para mantener la paz, harta de pretender que el amor de familia era suficiente para compensar el veneno diario. Lorena, voy a recuperar lo que es mío. Y si Gerardo termina en la cárcel, va a ser por sus propias acciones, no por las mías. Salí del cuarto cargando una bolsa con mis documentos personales. Mi acta de nacimiento, mi credencial del IMSS, algunas fotos viejas de Aurelio y de Lorena. Cuando era niña, Gerardo me bloqueó el paso en el pasillo. ¿A dónde cree que va con eso, suegra? A mi casa. Su casa está aquí, y esos papeles son de asuntos familiares. No puede llevárselos así nomás. Estos papeles son míos, Gerardo, y esta no es mi casa. Mi casa la vendí para dárselas a ustedes, pero al parecer el dinero se lo tragó un hoyo negro. Gerardo dio un paso hacia mí. Era más alto, más fuerte, más joven. Sentí miedo. No lo voy a negar. Pero también sentí algo más. La certeza de que si me dejaba intimidar ahora, moriría en ese cuarto sin ventana y nadie haría nada. Suegra, no sea terca. Si empiezas a inventar cosas, la gente va a pensar que estás senil. Y a los viejos seniles los meten en asilos. Ya investigué uno barato en las afueras. Compartiría cuarto con otras 3 viejitas. ¿Eso quiere? La amenaza estaba clara. O me callaba, o me encerraban en un asilo de mala muerte. Pero Gerardo no sabía que yo ya había hablado con abogados. No sabía que tenía evidencia. No sabía que la viejita Araela que despreciaba llevaba 35 años lidiando con emergencias, con muertes, con gente más peligrosa que un ratero de quinta como él. Gerardo, dije con una voz que me salió del fondo del estómago. Puedes amenazarme todo lo que quieras, pero voy a salir de aquí con mis papeles y si intentas detenerme, voy a gritar tan fuerte que van a venir los vecinos, la policía y todo el edificio va a saber qué clase de persona eres. Nos quedamos mirándonos un momento eterno. Yo con la bolsa apretada contra el pecho. Él con los puños cerrados y la vena del cuello palpitándole de furia. Al final, se hizo a un lado. Váyase, pues, pero no vuelva arrastrándose cuando se quede sin dinero.
Salí del departamento sin mirar atrás. En el pasillo, esperándome junto al elevador, estaba Rodrigo con un testigo civil, documentando todo por si acaso. Esa noche, en el cuarto prestado de Esperanza, no pude dormir. No por el miedo ni por la rabia, por el dolor. El dolor de saber que mi hija, la niña que parí con tanto sufrimiento, había elegido quedarse del lado de su verdugo. Me pregunté qué había hecho mal. ¿En qué momento fallé como madre para criar a una mujer incapaz de defender a su propia familia? Repasé cada decisión, cada sacrificio, cada vez que le di todo sin pedir nada a cambio, y llegué a una conclusión amarga. Quizás ese fue el error. Darle tanto que nunca aprendió el valor de las cosas. Protegerla tanto que nunca desarrolló la capacidad de proteger a otros. Pero ya no había tiempo para arrepentimientos. Lo que estaba hecho, hecho estaba. Ahora solo podía mirar hacia adelante y pelear por lo que me quedaba de vida. Una semana después de que Gerardo cancelara mi seguro médico, exactamente 7 días, el destino decidió mandarle su propio mensaje. Era un martes por la mañana. Gerardo bajaba las escaleras del edificio hablando por teléfono con un amigo, presumiendo el reloj de imitación que había comprado con el dinero de mi salud. No mames, carnal, se ve igualito al original. La gente no nota la diferencia. Ya hasta me lo piropearon en la oficina de... No vio el escalón mojado. Una señora del 3er piso había lavado la escalera la noche anterior y quedó un charco en una esquina. El pie de Gerardo resbaló. Su cuerpo se fue hacia adelante y lo único que pudo hacer fue soltar el teléfono y tratar de agarrarse del barandal. No lo logró. Cayó rodando por media escalera. El ruido de su cuerpo golpeando los escalones se escuchó en todo el edificio. Cuando quedó tirado en el descanso del 2º piso, gritando de dolor, los vecinos salieron a ver qué pasaba. Tenía la tibia rota en 3 partes, una fractura expuesta, de esas donde el hueso sale por la piel, y se ve el blanco del calcio entre la carne roja. El reloj de imitación, milagrosamente, seguía en su muñeca, haciendo tic-tac como si nada hubiera pasado. Me enteré esa misma tarde, cuando Lorena me llamó llorando. «Mamá, Gerardo tuvo un accidente. Está en el hospital. Necesitan operarlo de urgencia, pero no tenemos dinero. El seguro está cancelado». Sentí muchas cosas en ese momento. No voy a mentir y decir que no sentí algo de satisfacción. Ese placer oscuro de ver al verdugo convertido en víctima. Pero también sentí lástima. No por Gerardo, sino por la situación. Por los niños que iban a ver a su padre postrado. Por Lorena, que iba a tener que enfrentar las consecuencias de las decisiones de su marido. «¿Cuánto necesitan?», pregunté. «La cirugía cuesta 85.000 pesos, más el hospital, las medicinas, la rehabilitación». «Mamá, no tenemos nada. Gerardo gastó todo en cosas. En cosas». Así le llamaba mi hija al robo sistemático de mi patrimonio. «Cosas». «Voy para allá», dije y colgué. Esperanza intentó detenerme. «Comadre, no vayas. Ese cabrón se lo merece. Que se pudra en el hospital público». Pero yo sabía que no podía hacer eso. No por Gerardo. Por mis nietos. Por esos 2 niños inocentes que no tenían la culpa de que su padre fuera un ratero y su madre una cobarde. Si Gerardo quedaba lisiado permanentemente por falta de atención médica, ellos pagarían las consecuencias. Llegué al hospital 1 hora después. Era un hospital privado pequeño,
De esos que atienden emergencias, pero cobran hasta por el aire que respiras. Gerardo estaba en una camilla en urgencias, pálido, sudoroso, con la pierna vendada de emergencia y el hueso todavía asomándose por entre las gasas empapadas de sangre. El tic-tac del reloj seguía sonando. Ese maldito sonido que me había perseguido durante semanas. Lorena me vio llegar y corrió a abrazarme. «Mamá, gracias por venir. Sabía que no nos ibas allá a abandonar». No le devolví el abrazo. Me solté de sus brazos y caminé hacia la camilla donde estaba Gerardo. Él me miró. Tenía los ojos inyectados de dolor y de algo más. Miedo. El miedo del depredador que de repente se encuentra herido y a merced de su presa. «Suegra», dijo con voz ronca. «Necesitamos dinero. Usted tiene sus ahorros. Es una emergencia. Yo sé que hemos tenido diferencias, pero esto es de vida o muerte». Lo miré un momento largo. Vi el sudor en su frente, el temblor en sus labios, el hueso asomándose por la herida como un reproche calcificado. «Gerardo», dije lentamente, saboreando cada palabra. «Los gastos médicos son un lujo. Tú mismo lo dijiste. El seguro era un gasto inútil para una vieja que ni sale de su cuarto. ¿Por qué habría de gastar en un hombre joven y sano como tú?» La cara de Gerardo se descompuso. Lorena ahogó un grito. «Mamá, por favor, es mi esposo». Me giré hacia ella. La miré directamente a los ojos. Esos ojos que heredó de su padre y que nunca aprendieron a mirarme con respeto. ¿Y yo qué soy, Lorena? ¿La vieja que ni sale de su cuarto? ¿La antigüedad que estorba en las fotos familiares? ¿El cajero automático que pueden vaciar sin dar las gracias? Lorena no contestó. Bajó la mirada, igual que aquella mañana cuando Gerardo me quitó la carta del seguro. El silencio de mi hija era la única respuesta que necesitaba. Saqué de mi bolsa un folder que Rodrigo me había preparado. Adentro estaban todos los documentos. El reporte médico de mis semanas sin medicina real, el recibo de la dulcería, los estados de cuenta que mostraban los movimientos fraudulentos, el borrador de la denuncia penal. Voy a pagar la cirugía, Gerardo. Pero no por ti, por mis nietos, para que tengan un padre, aunque sea uno que no vale un cacahuate. Gerardo soltó un suspiro de alivio prematuro. Pero, continué, cada peso vale a salir de la cuenta donde tienes mi dinero. Rodrigo, el abogado, ya tiene una orden para congelar los fondos y transferirlos de regreso a mi nombre. Vas a pagar tu operación con lo que me robaste. Eso es ilegal, balbuceó Gerardo. Ese dinero era una inversión conjunta. Eso lo decidirá un juez. Mientras tanto, aquí está la denuncia por robo, fraude y lesiones. Sí, lesiones. Cambiar los medicamentos de una persona mayor por placebos es considerado violencia familiar. Rodrigo dice que podrías pasar de 3 a 7 años en prisión, dependiendo de cómo lo vea el Ministerio Público. Gerardo se puso más blanco de lo que ya estaba. Lorena se llevó las manos a la boca. «Mamá, no puedes hacer esto. Piensa en los niños. Si meten a Gerardo a la cárcel». «Lorena, ya pensé en los niños. Por eso estoy aquí. Pero también pensé en mí, que es algo que debí hacer hace mucho tiempo. Cuando Gerardo salga del hospital, yo ya no voy a estar en el departamento. Me voy a vivir con Esperanza. Y ustedes van a tener que aprender a sobrevivir solos, como lo hice yo cuando tenía su edad». «¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Pagar o dejarlo ahí?»
Yo elegí pagar, pero con condiciones. Porque la bondad sin límites se convierte en estupidez. Y yo ya fui estúpida demasiado tiempo. La cirugía duró 4 horas. Gerardo quedó con 3 clavos de titanio en la pierna y un pronóstico de 6 meses de rehabilitación. El costo total, incluyendo hospital, medicinas y terapias, fue de 127.000 pesos. Salió de mi cuenta, de ese dinero que Gerardo había invertido por mí durante años. Pero no fue un regalo, fue un préstamo. Rodrigo redactó un documento legal donde Gerardo se comprometía a devolverme cada peso, con intereses, en cuanto pudiera trabajar. Si no cumplía, la denuncia penal seguía su curso. Gerardo firmó el documento desde la cama del hospital, con la mano temblorosa y la mirada de un animal acorralado. Lorena fue testigo. No dijo una palabra durante todo el proceso. Han pasado 6 meses desde aquella noche en el hospital. Mi vida es completamente diferente ahora. Vivo con Esperanza en su departamento de la colonia Tepeyac. Compartimos los gastos, la cocina, las telenovelas de la tarde. A veces discutimos por tonterías, como quién se comió el último tamal del refrigerador o quién dejó la luz del baño encendida. Pero son discusiones de amigas, no de carceleras y prisioneras. El departamento de Esperanza huele a flores y a comida casera. Ella tiene plantas en cada esquina, helechos, violetas, un nopal que le regaló su hija y que crece sin control junto a la ventana. Por las mañanas el sol entra por la sala y hace bailar las partículas de polvo en el aire. Es un lugar vivo, lleno de color y de ruido de vecinos, y de ese desorden acogedor de las casas donde la gente realmente vive. Tan diferente al cuarto de servicio donde me tenían encerrada. Ese lugar era una tumba con paredes. Este es un hogar. Esperanza y yo hemos desarrollado una rutina que me hace sentir joven de nuevo. Nos levantamos temprano, desayunamos juntas pan dulce con café. Vemos las noticias regañando a los políticos como si nos fueran a escuchar. Luego ella se va a sus clases de tejido en el centro comunitario y yo me quedo leyendo o viendo mis programas. Por las tardes caminamos por el parque cercano, despacio, como corresponde a 2 señoras de nuestra edad. Pero caminamos. Movemos el cuerpo. Respiramos aire fresco. Los domingos cocinamos juntas. Ella prepara su mole verde que es famoso en todo el edificio y yo hago las tortillas a mano, como me enseñó mi madre hace más de 60 años. La masa se siente suave entre mis dedos, familiar, reconfortante. Mientras trabajo la masa pienso en todas las tortillas que hice para mi familia a lo largo de los años. Las miles y miles de tortillas que preparé con amor y que se comieron sin dar las gracias. Ahora hago tortillas para Esperanza, que las aprecia como si fueran joyas, y el sabor es diferente. Saben a libertad. Tengo mi propio cuarto. Pequeño, pero con una ventana grande por donde entra el sol de la mañana. Las paredes son blancas, sin manchas de humedad. El techo no tiene ratas. Y nadie me raciona el agua caliente ni me pone candado al refrigerador. Mi seguro médico está activo de nuevo. Lo pago yo misma, de mi pensión completa que ahora llega a mi propia cuenta. Rodrigo logró recuperar casi todo el dinero que Gerardo había desviado, menos lo que se gastó en estupideces irrecuperables, como el reloj de imitación que se rompió en la caída. Ah, sí, el reloj se rompió. El cristal se hizo añicos contra el escalón y las manecillas se doblaron. El tic-tac se detuvo para siempre. A veces pienso que es lo más poético que ha pasado en toda esta historia. Gerardo quedó con una cojera permanente. Los doctores dicen que nunca vas a poder correr ni subir escaleras sin dolor.
Perdió su trabajo de oficina porque no podía desplazarse y terminó vendiendo celulares usados en un tianguis cerca de su casa. Lorena tuvo que volver a trabajar después de años de dedicarse al hogar y ahora es cajera en un supermercado. No me alegro de su desgracia. No soy tan mezquina, pero tampoco me duele como me habría dolido antes. Es como si hubiera cerrado una puerta en mi corazón. Una puerta que daba quecho a un cuarto lleno de culpa y obligaciones autoimpuestas. Lorena me visita los domingos. Al principio venía con excusas y justificaciones. Es que Gerardo estaba muy estresado. Es que yo no sabía lo de las medicinas. Es que tú nunca dijiste que te sintieras mal. Ya no acepto excusas. Le digo, Lorena, lo que pasó, pasó. No voy a fingir que no me dolió. Pero tampoco voy a pasarme el resto de mi vida cobrándotelo. Adelante, vive tu vida. Y déjame vivir la mía. Los domingos ahora son diferentes. Lorena trae un postre, a veces comprado, a veces hecho por ella misma con resultados desiguales. Comemos juntas, platicamos de cosas sin importancia, a veces nos reímos de alguna tontería de la televisión. No es la relación que tuvimos antes, pero quizás es mejor. Es más honesta. No hay máscaras ni fingimientos. Mis nietos vienen de vez en cuando. Eduardo tiene 12 años y ya está en secundaria. Sofía tiene 9 y quiere ser veterinaria. Les enseño a tomar la presión con el aparato que me regaló Esperanza. Les cuento historias del hospital, de los pacientes que salvé y de los que perdí, de las noches largas y los amaneceres agotados. Ellos me escuchan con los ojos muy abiertos. Para ellos, la abuela no es una antigüedad que estorba. Es una mujer con historias que contar, con cicatrices que mostrar, con lecciones que enseñar. El otro día Eduardo me preguntó, «Abuela, ¿es cierto que mi papá te trataba mal?» No le mentí. Los niños merecen la verdad, aunque duela. Sí, mijo, tu papá hizo cosas que no estuvieron bien, pero está pagando las consecuencias y espero que esté aprendiendo. Lo importante es que tú no repitas sus errores, que trates a la gente con respeto, aunque sean viejos, aunque estén enfermos, aunque no te puedan dar nada a cambio. Eduardo asintió, muy serio. Yo nunca te voy a tratar mal, abuela. Te lo prometo. No sé si cumplirá esa promesa. Los niños crecen, cambian. A veces se convierten en personas que sus padres no reconocen. Pero en ese momento, con su manita apretando la mía, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza, me tomo la presión todas las mañanas, como me enseñaron en la clínica comunitaria. 120/80. Normal. Los números en la pantallita del aparato son mi recordatorio diario de que estoy viva, de que mi cuerpo funciona, de que todavía me quedan mañanas por despertar. Ya no me zumban los oídos de madrugada. Ya no se me seca la boca como papel de lija. Ya no siento el corazón golpeándome las costillas con fuerza de animal asustado. Mi cuerpo, ese cuerpo de 74 años que Gerardo consideraba un gasto inútil, sigue funcionando. Quizás no como cuando tenía 30, pero funciona. Y eso es suficiente. A todas las que me están viendo les quiero decir algo. Revisen sus medicinas. Revisen sus cuentas. Revisen quién firma los papeles de su vida. No porque todos los hijos y yernos sean malos, sino porque el amor de familia no es excusa para que te quiten el aire. Nosotras, las mujeres de mi generación, crecimos con la idea de que debíamos sacrificarnos por los demás, que ser buena madre era darlo todo sin pedir nada, que quejarse era de mal agradecidas.
Nos enseñaron a callar, a aguantar, a sonreír mientras nos desangrábamos por dentro. Yo les digo que no, que el sacrificio tiene límites, que el amor propio no es egoísmo, que cuidar de una misma no significa dejar de cuidar a los demás, significa asegurarse de que una tenga fuerzas para seguir dando. Si conocen a alguien que está pasando por algo así, compártanle este video. A veces lo único que necesitamos es saber que alguien más entiende, que no estamos locas, que el abuso no es normal, aunque venga envuelto en papel de familia. Y si quieren más historias reales, suscríbanse. Aquí las espero, con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a escucharlas. Es domingo por la tarde. El sol entra por la ventana de mi cuarto y calienta las sábanas blancas de mi cama. Esperanza está en la cocina preparando café con canela. Ese olor que me recuerda a mi madre y a las mañanas de mi infancia. En la radio suena una canción vieja, de esas que le gustaban a Saurelio y que ahora me hacen sonreír en lugar de llorar. Me siento en el sillón junto a la ventana. Desde aquí puedo ver un pedacito de cielo entre los edificios. Un rectángulo azul que cambia de color con las horas. A veces pasan pájaros. A veces pasan aviones dejando estelas blancas. A veces solo pasan nubes, lentas y gordas, como si no tuvieran ninguna prisa por llegar a ningún lado. Pienso en Gerardo cojeando por el tianguis, vendiendo celulares bajo el sol. Pienso en Lorena detrás de una caja registradora, contando billetes ajenos. Pienso en la vida que tuvieron cuando yo los mantenía y en la vida que tienen ahora que tuvieron que aprender a mantenerse solos. No les deseo mal. Ya no. El rencor es como tomarse un veneno esperando que le haga daño al otro. Yo ya tomé suficiente veneno por una vida, en forma de dulces de menta que casi me matan. Lo que sí deseo es que aprendan, que Gerardo entienda que el dinero fácil se acaba rápido, que Lorena descubra que tiene fuerza dentro de ella, fuerza que nunca usó, porque siempre hubo alguien más que cargaba el peso. Que mis nietos crezcan sabiendo que el respeto no se negocia y que los viejos no somos muebles de segunda mano. Esperanza entra con 2 tazas de café humeante. Se sienta Ari a mi lado y miramos juntas por la ventana. «¿En qué piensas, comadre?», me pregunta. «En que casi me muero por unos dulces de menta y un cabrón avaricioso». Esperanza se ríe. Yo también me río. Es una risa amarga, sí, pero también es una risa de sobreviviente, de alguien que miró a la muerte a los ojos y decidió que todavía no era su turno. «Pues brindemos por los dulces de menta», dice Esperanza levantando su taza. «Por los que no nos mataron». Chocamos las tazas. El café sabe a canela, a hogar, a vida. No sé cuántos años me quedan. A los 74. Cada día es un regalo que no estaba garantizado. Pero los días que me quedan van a ser míos. Míos de verdad, sin ladrones de tiempo ni rateros de alegría. Gerardo me dijo que mi vida era un gasto inútil. Qué equivocado estaba. Mi vida es lo más valioso que tengo, y por fin aprendí a defenderla. El sol se está poniendo. El rectángulo de cielo entre los edificios se tiñe de naranja y rosa. Esperanza ronca suavemente en el sillón de al lado, con la taza de café vacía entre las manos. Y yo me quedo aquí, mirando cómo termina otro día, sintiendo el latido tranquilo de mi propio corazón. No hay tic-tac de relojes baratos. No hay zumbido en los oídos. No hay boca seca, ni mareos, ni manos temblorosas, buscando pastillas falsas en la oscuridad. Solo hay paz, una paz que me gané con sangre, con rabia y con la terquedad de una vieja que se negó a morirse cuando le dijeron que ya no servía para nada.
Cierro los ojos. Mañana será otro día, y yo voy a estar aquí para vivirlo.